Voy a ser brutalmente crudo, intelectualmente honesto hasta la médula, porque lo que voy a señalar tiene que ver con la vida de cientos de millones de personas. Hoy vamos a analizar lo que podemos denominar el fenómeno chino. Analizar hoy el fenómeno chino es como tiene la significación de cuando en el siglo XIX hablábamos sobre el fenómeno británico o en el XX el fenómeno norteamericano. El fenómeno chino está provocando en Occidente histeria, cuando debería provocar una serena reflexión cultural. ¿Qué ha pasado en China? En China, desde que Deng Xiaoping implementó un programa de reformas, se ha producido la más imponente democratización de las relaciones sociales de la historia humana. Cientos de millones de personas ingresaron en la salud, en la educación y en el mundo productivo. Eso, naturalmente, tiene consecuencias en todos los planos. ¿Qué ha ocurrido al mismo tiempo en Occidente? Donde se desarrolló la más valiosa acumulación civilizatoria de la cultura democrática. Un enorme proceso de concentración de la riqueza. Y esto desata la neurosis, las reacciones patológicas, histéricas de cientos de millones de empresarios. Voy a ser, dije, crudo. Entonces voy a exponer ahora otro componente de este problema. Entre la Comuna de París y la Revolución Cubana, tuvo lugar un periodo revolucionario muy prolongado en el que la lucha de clases en Occidente dio lugar a esa cultura democrática republicano garantista de que hablábamos. Incluso en algunos países, como por ejemplo Uruguay, con sistemas de democracia directa para resolver algunos asuntos. Ese es un acumulado cultural al que Occidente no va a renunciar. La sociedad occidental no va a renunciar. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Porque China, además de haber producido esa democratización de las relaciones sociales, está orientada a la superación de la sociedad dividida en clases. Quiere lograr la emancipación del trabajo. Se propone ese objetivo con los tiempos chinos, que puede llevar 100, 200 años. ¿Qué pasa en Occidente entonces? En Occidente hay grupos de intelectuales y de algunos con posiciones de capital, en particular las vinculadas a al gran latifundio, que dicen no va a haber democracia en Occidente si hay un diálogo democrático natural con el marxismo, porque ven en China un riesgo de que el marxismo se regenere y vuelva a ser influyente en su voluntad de democratizar las relaciones sociales. Entonces hablan, por ejemplo, de Cuba, y dicen que Cuba es un modelo no democrático. Cuba optó en determinado momento de su historia por un modelo de experimentación de la democracia directa que en cuanto fue desarrollado en un espacio estatal nacional aislado, bloqueado, agredido, generó un determinado institucionalidad política con la que Cuba consideró que era la única manera de evitar ser Colombia o ser Brasil y tener 70% de desigualdad, corrupción y una élite encaramada en el poder. Así que cuando se trata este asunto, hay que tratarlo con seriedad. Hay sectores de Occidente que van a promover el antiliberalismo, porque el liberalismo original dio lugar a la tradición que construyó
junto a la dialéctica de conflicto con el marxismo de esta democracia de que hablamos. El antifeminismo, el antisemitismo y el anticomunismo. Va a haber tentaciones de control monopólico de los aparatos estatales contra todas estas tradiciones que fueron las que participaron de la formación de la democracia en su actual nivel de desarrollo y que se está deteriorando y tenemos que regenerar. Por eso es muy importante entender el fenómeno chino y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Una sola firma puede cumplir un sueño, crear oportunidades y hasta salvar vidas. Una sola firma puede cambiar la realidad de mucha gente, hacer justicia, cambiar la historia. Si una sola firma puede hacer todo eso, imagínate todas las nuestras juntas. Juntemos nuestras firmas contra una ley creada por pocos, pero que afecta a derechos fundamentales de todos y todas. Campaña pro referéndum para impugnar 135 artículos de la LUC. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Reducir el rol social de las empresas públicas. ¿Es el momento? La LUC establece un modelo de Estado ausente que afecta a nuestra realidad en el peor momento. ¿Sabés qué significa realmente? Nos merecemos decidirlo. Firmá a favor del referéndum y contra 135 artículos de una ley que debilita derechos. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Vuelen a cedro sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? Dice nuestro Enrique Iglesias en la contraportada del libro con cuyo autor vamos a dialogar. Con este libro, Osvaldo Rosales ha conseguido una versión sintética e informada que resume con gran cantidad de datos y buen análisis las principales coordenadas de la historia económica de China en los últimos 70 años. Es una obra ambiciosa que no tiene parangón en idioma español. La recomiendo calurosamente. Yo no tengo ninguna importancia, no tiene ninguna importancia lo que yo opine, pero yo opino lo mismo que el contador Enrique Iglesias. De suerte que en tanto que parece que China es la causa de buena parte de los fenómenos, conflictos que están caracterizando al tiempo contemporáneo,
hablar sobre este fenómeno resulta, pensarlo, analizarlo sobriamente y con seriedad, resulta existencialmente esencial. Osvaldo, yo propongo dividir la conversación en dos partes. Una primera parte en la que tú expongas con el tiempo que necesites lo que considerás que resultó esencial en lo que podemos llamar el fenómeno chino, más que el sueño chino, que es cómo en tan pocas décadas logró acceder a unos niveles de desarrollo absolutamente, desarrollo no solo económico, sino tecnológico y humano, absolutamente sin parangón en la historia de la humanidad. Y dejamos la segunda parte de esta entrevista para analizar qué consecuencias tiene ese fenómeno en la relación entre Occidente y Oriente. Así que te doy la palabra. Trata de explicarnos qué hicieron y cómo lo hicieron. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y empalmando con lo que era tu introducción, yo agregaría que este libro también, en una alta proporción, responde a sugerencias de Enrique Iglesias. Él me invita una vez por año a dar unas charlas en la Universidad de Comillas de Madrid, en la Cátedra de América Latina que él ha instaurado. Y bueno, escuchando esas charlas me dijo, Osvaldo, esto lo tienes que llevar a un libro, esto no está en español. Así que esa fue una gran motivación para avanzar en el libro. Bien, yendo a la consulta, yo creo que es importante detectar los elementos que yo considero son parte del denominado sueño chino. Y primero defino el sueño chino. El sueño chino es una reacción a lo que los chinos llaman el siglo de la humillación. Para esto, la historia económica ayuda. Angus Madison, que es el principal historiador económico, lamentablemente fallecido hace 4 o 5 años, publicó un texto en la OCDE donde, entre otros elementos, hablaba de la historia económica china y nos señalaba que en 18 de los últimos 21 siglos, China fue la potencia económica mundial. Esa hegemonía se rompe en el siglo XIX, y en particular con la Guerra del Opio, que es la invasión inglesa a China en 1839. Luego tiene una segunda versión, la invasión en 1860. Y en el periodo entre 1839 y 1911, que es el inicio de la República, que dura muy poco, de paso, China es invadida esas 2 veces por Inglaterra, pero también por Japón, por Rusia, por Francia, Alemania, Estados Unidos y marginalmente también India. Y cada uno de los invasores se quedaba con una zona de China, con un territorio, y por lo tanto con los puertos, con las vías férreas, con la infraestructura, con los recursos naturales. Y en cada uno de esos países, en cada una de esas zonas de invasión, digámoslo así, primaba la ley del invasor. Pero además se estableció a partir de la invasión inglesa lo que sería el inicio del criterio de nación más favorecida. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que obtuvo Inglaterra lo podía obtener cualquier otro país que estuviera en condiciones de invadir a China y apropiarse de alguna zona. Eso sin duda viene muy bien para explicar por qué lo llaman el siglo de la humillación, naturalmente. Exactamente. Entonces, con la mirada larga, ellos proyectan y buscan a partir, bueno, pero falta decir que entre 1911 y 1949 hay un periodo de guerra intestina, de guerras civiles, viene la guerra entre los señores feudales, luego viene el conflicto entre el Kuomintang y el Partido Comunista, luego la pugna de Kuomintang y el Ejército Rojo contra la invasión japonesa, que de nuevo tiene 2 versiones. Y todo esto termina, bueno, Segunda Guerra Mundial, Japón se tiene que ir de China, derrotado por el drama de Hiroshima y Nagasaki, y entre 1945 y 1949 viene la fase final de la guerra civil entre el Kuomintang y el Ejército Rojo, hasta que el 1 de octubre de 1949 se inaugura la República Popular China. A ese largo periodo se lo denominan ellos el siglo de la humillación,
Y con la mirada larga proyectan que en 100 años más, o sea, en el año 2049, China vuelva a ser lo que era. Por lo tanto, lo que para Occidente hoy día es una anomalía, esto es la aparición de China, para los chinos no es más que el, comillas, el retorno a la normalidad histórica. La regeneración de la cultura y la capacidad productiva china, como comunidad productiva, que es lo que es también, para jugar un nuevo rol en el mundo. Aquí nos estamos adelantando a lo que yo quería tratar más adelante, así que te voy a proponer volver para atrás, pero lo voy a dejar enunciado para que se entienda bien por qué hiciste tú esta descripción. China, esencialmente, siempre fue un país demográficamente tan relevante que miró hacia adentro y con una cultura tan densa que miró hacia adentro, a diferencia de lo que hizo, por ejemplo, Inglaterra, como acabamos de ver, que tuvo prácticas imperialistas, o Alemania, o Francia, o Bélgica, o Estados Unidos. China miró hacia adentro. Y eso es algo que después va a ser importante en esta conversación, porque cuando analicemos, bueno, qué rol puede cumplir el diálogo-conflicto, la dialéctica de diálogo-conflicto, complementación, compenetración, competencia entre Estados Unidos y China, que son dos potencias que durante los próximos 50 años por lo menos van a estar en condiciones más o menos de pie de igualdad. Pero volvamos ahora entonces, ¿qué pasa a partir, sobre todo de Deng Xiaoping, porque desgraciadamente no tenemos tiempo para analizar el periodo maoísta, pero a partir de Deng Xiaoping se inicia un proceso de reformas que pone a China en lo que hoy es China. ¿Qué fue eso? Sí. ¿Qué hicieron? Bueno, Deng Xiaoping, en armonía con lo que pensaba Sun Yat-sen, que es el primer presidente de la República en 1911, pero que duró muy poco, ellos comparten una constante, que también la tenía Zhou Enlai de paso. Ellos decían, y esto es bastante extendido en la Academia China, de que China le dio la espalda a la revolución industrial justamente por esa vocación de mirarse hacia adentro. Y por lo tanto estuvo al margen de la revolución industrial y los impactos tecnológicos que eso significó, entre otras cosas, la flota naval poderosa británica. Por lo tanto, en la lectura que ellos hacían y que Deng Xiaoping recoge, China no puede darle la espalda al mundo. Por lo tanto, cuando se habla de la reforma y la apertura, que es la consigna que movilizó Deng, estamos hablando no solo de apertura de bienes, no solo de apertura de bienes y servicios, sino que estamos hablando de una apertura a las inversiones extranjeras y, decía Deng Xiaoping, al know-how, al management, al cómo hacer las cosas. Al acumulado científico, tecnológico que trajo la ilustración y la modernidad de la revolución burguesa a la Europa occidental. Exactamente, y en el fondo el sueño chino es capturar aquella producción intelectual, cultural, científica, tecnológica y ponerle el sello chino, ponerle el sello de la cultura china. Y en función de esa mirada, en los 100 años que vienen, que China vuelva a ser el centro del mundo. Esa es, en síntesis, la lógica de ese sueño chino. Ahora, en esa apertura, que obviamente hubo que partir por la apertura de bienes, Deng Xiaoping tenía también muy presente dos hitos previos, que él los vivió. Él fue contemporáneo de esos dos hitos previos, uno económico y uno político. En sustancia, ambos son políticos, por cierto. Pero el primero fue el gran salto adelante, a mediados de los 50, donde Mao plantea la posibilidad de alcanzar el nivel de industrialización de Inglaterra y de Estados Unidos en plazo muy corto. Y se plantean metas abiertamente utópicas que culminan, para ser breve en este tema, en una catástrofe económica que además se ve agravada porque en esos años hay tanto una sequía muy grande en la parte noreste, si la memoria no me falla, y en el sureste una inundación. Entonces la suma del fracaso económico más estos desastres naturales generó alrededor de 30, 40 millones de muertos. Todavía la historia económica no se pone de acuerdo, pero de esos grandes números estamos hablando. Deng Xiaoping estaba a cargo de la planificación económica en ese momento y obviamente discrepaba de Mao, pero en ese momento discrepar de Mao era algo arriesgado. Pero claramente con su actitud mostró que estaba discrepando y fue él junto con Liu Shaoqi quienes reordenaron la economía después que Mao reconoce indirectamente el fracaso de su apuesta económica. Luego, a mediados de los 60, Mao insiste por el lado político con la revolución cultural.
Y en su lectura había resabios burgueses, capitalistas, que impedían el pleno despliegue de las fuerzas productivas, subrayando en esto el potencial de las masas, que para Mao era el principal activo. Y por lo tanto llama al pueblo y a la juventud y al Ejército Rojo y a la Brigada Roja a cuestionar todo lo existente, cuestionar todo, la cultura, la educación, la autoridad, revolucionar las mentes. En el fondo es sacar de nuestra mente cualquier resabio individualista. En particular es la utopía más gigantesca que en mi opinión ha vivido la historia de la humanidad. Probablemente después del cristianismo esta es la utopía más gigantesca, que culmina en un también sonado fracaso tanto económico como político. Porque parece ser que, como decía Marx, la dialéctica de la humanización es un proceso lento, ¿no? De disciplinamiento de las pulsiones biológicas, de adaptación a las nuevas tecnologías, de diálogo entre lo productivo, lo cultural, lo existencial, la necesidad del sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Y además creo que lo que puso en evidencia, y ahora sí que vamos a ir de lleno a las reformas de Deng, que lo estatal nacional no es ni puede ser, porque también es un fenómeno histórico, un ámbito para liberar la espiritualidad y la individualidad del hombre hasta lograr esa otra aspiración revolucionaria de que cada cual pueda desenvolverse en el área en la que siente su vocación. Algo de esto quieren los chinos, pero para llegar a esto, y no abandonan ese sueño, pero para llegar a esto retoman la lógica de que tienen que tener un desarrollo en el único sistema existente, que es el capitalismo, y con las formas del sistema de producción capitalista. Y logran avanzar en la revolución tecnológica, en la revolución científico-técnica, en la revolución organizacional, porque ponen empresas del Estado, empresas privadas, empresas asociativas, empresas cooperativas, desarrollan lo local, desarrollan el comercio internacional radicalmente. Bueno, son los exponentes de la exigencia del libre comercio para favorecer que todas las naciones tengan el potencial de exportar sus producciones. Entonces, están ya en condiciones, luego de esas monumentales reformas, de competir con Occidente en el plano tecnológico. ¿Cómo han logrado ese salto increíble en 30, 40 años? A ser casi innovadores en la tecnología 5G, en la computación cuántica, etc. ¿Cómo lo han logrado? ¿Tú viste por dentro cuál es el truco? Porque no fue desarrollismo aquello, ¿no? Yo creo que influye mucho la herencia de Deng, de Deng Xiaoping, porque Deng, digámoslo así, para ubicar su reflexión distinta de Mao en el marco del modelo marxista, él incorporaba en las fuerzas productivas, y yo creo con razón, al empresariado y a las tecnologías. Cuando Mao hablaba de las fuerzas productivas, estaba hablando fundamentalmente de las masas. Entonces, Deng Xiaoping le daba mucha importancia a la inversión en maquinaria, equipo, a la tecnología y al conocimiento. Deng Xiaoping, además, era un hombre que se había destacado desde fines de los años 20, cuando colaboraba con Mao, por un gran pragmatismo y una gran capacidad de organización. Una de las obsesiones de Deng Xiaoping era siempre la técnica y contar con un equipo calificado de masa crítica de técnicos que pudieran hacer bien las cosas. Y esos técnicos tenían que estar muy al tanto de lo que eran las ciencias económicas, empresariales, financieras, tecnológicas, de marketing, etc. Porque él veía que era eso lo que había hecho que Japón diera el salto que China no estaba dando. Y por lo tanto siempre privilegió la dimensión de esa tecnología, del recurso humano calificado. Hay un dato interesante, fíjate, que es previo, porque Deng era muy pragmático. Él tuvo que asumir, en realidad nunca fue el número uno del partido, nunca fue el número uno del Estado, pero tuvo el talento suficiente como para hacer imponer sus políticas. Entonces, el primero buscó construirse una relación de fuerzas favorable en el seno del partido, porque cuando él estaba
en su segundo retorno. Estuvo 2 veces en el ostracismo, estuvo relegado, estuvo detenido, tuvo detención domiciliaria, estuvo relegado en una región muy apartada, etc. Pero cuando vuelve en su segundo retorno, él dice, primero tengo que generar una correlación de fuerzas favorables en el partido. ¿Qué es lo que hace? Realiza lo que podríamos llamar misiones tecnológicas. Entonces, en el lapso de alrededor de año y medio, salen de China alrededor de 500 altos funcionarios que recorren Yugoslavia, Checoslovaquia, Bélgica, Francia, Alemania, y conocen fábricas, centros tecnológicos, universidades, puertos, ferrocarriles, y cada uno de estos viajaba con autoridad económica, obviamente las principales, y estaban en cada uno de estos lugares 2 o 3 semanas, con una serie de entrevistas. Al final de este proceso, Deng Xiaoping define que durante 2 meses, todos los días, toda la mañana estaba dedicada al intercambio de experiencias, lo que habían visto, qué se podía aplicar, qué no se podía aplicar. Y por lo tanto, se concluye al final con varios hitos fundamentales. El primero era inversión extranjera, sí o no. Ahí el debate era los tradicionales, los conservadores de izquierda en este caso decían, si viene la inversión extranjera, va a llegar el imperialismo y se va a trastocar el carácter socialista de nuestra revolución. Los otros decían, no, la inversión extranjera va a ser fundamental para dar el salto, para conocer nuevos productos, nuevos tipos de gestión, etc. Y en la medida en que el partido mantenga el control, el timón del rumbo político, no hay problema. Lo mismo en materia de orientación al exterior, exportaciones versus desarrollo del mercado interno, y así por el estilo, hasta que finalmente en esa suerte de colectivo se concluye mayoritariamente la necesidad de las reformas. Apertura comercial, apertura de la inversión extranjera, y es ahí cuando parte la reforma, y las reformas parten en diciembre del año 78. Y parten gradualmente, que es otra característica. Parten con experimentos, parten con apertura en zonas comerciales. Y cuando ya esto va resultando, se va masificando. En realidad, para ser preciso, el primer cambio fue agrícola. En algunas zonas se dio la posibilidad de que la familia, sobre la base de poder entregar al Estado un determinado monto de la producción, el resto era de libre disposición y por lo tanto se podía comercializar. Y eso facilitó la construcción de mercados regionales que fueron muy importantes porque fueron desarrollando agroindustria, pequeña manufactura, con la base, en base a los excedentes que estaba generando esa producción. Yo digo, Osvaldo, esto te lo cuento, nadie nos escucha, yo digo siempre en broma que Deng había leído muy bien a Lenin cuando se dio cuenta que la Europa occidental, Alemania, Italia, Francia, no iban a participar de un proceso revolucionario de toma del poder, y entonces, por lo tanto, no iba a contar con el desarrollo científico-técnico, cultural de esas naciones, lo que hubiera permitido a todas esas naciones juntas en revolución convertirse en un modelo universal. Como eso no ocurrió, Lenin buscó formas parecidas a las que aplicó Deng, que dicho sea de paso, estudió en un centro en Moscú de investigación y de apoyo a la Revolución China creada por Lenin, porque Lenin percibió que si bien no iba a tener el apoyo de lo más elevado del desarrollo científico-técnico provocado por la Revolución Burguesa y la Ilustración, bueno, por lo menos podía tener el apoyo demográfico de cientos de millones de personas si lograba que China se plegara a la revolución. Entonces yo digo un poco en broma eso, pero no es en broma, porque en el fondo lo que China ha logrado, y ahora sí vamos a la segunda parte de esta entrevista, que me importa mucho tu opinión, porque me importó mucho y me resultó muy inteligente la sobriedad y la seriedad con la que lo trabajás en el libro. Lo que China ha logrado es de tal entidad en cuanto a su potencia de desarrollo e influencia en el mundo, que nos pone ante un dilema civilizatorio. ¿Cómo logramos que China, que tiene en el horizonte, no importa, ahora vamos a ver si institucionalmente ha logrado o no desarrollos, y naturalmente cómo nosotros, un chileno y un uruguayo,
no vamos a hacer la valoración de lo que alcanzamos. La lucha de clases en Occidente alcanzó la democracia republicana garantista y en algunos casos hasta con democracia directa, y que sabemos que de eso no se retorna a Occidente. ¿Cómo no vamos a hacer la valoración de ese acumulado y legado cultural? Pero China es China, Oriente es Oriente y Occidente es Occidente, y ahora casi que en igualdad de condiciones dentro de 10, 15 años, y en igualdad de condiciones lo podemos afirmar. ¿Por qué? Porque cualquier intento de uno o de otro de aniquilar al otro significa la autodestrucción. Entonces, China va a alcanzar el desarrollo tecnológico de Occidente en relativamente poco tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Tú en el libro exponés con mucha sobriedad algunas líneas de pensamiento. ¿Qué hacemos para articular cooperativamente en lugar de conflictivamente una tradición que busca llegar a la sociedad que supere las clases y sabe que eso solo lo puede hacer el mundo entero y no una nación, con una tradición que se siente orgullosa de la democracia que desarrolló, pero que como consecuencia de las formas de concentración del capital que están teniendo lugar y las enormes desigualdades que se han producido, pone en riesgo esa misma tradición. ¿Cómo hacemos para que dialoguen estos monstruos, para decirlo en el lenguaje de quienes estamos en la periferia? La política terminó eclipsada porque cuando vienen los eventos de la Plaza Tiananmen, él solidariza con los estudiantes. Y hay una foto histórica en que él está con un megáfono y se dirige a los estudiantes en la Plaza Tiananmen. Y en el fondo los llama a que abandonen la plaza porque él sospechaba que podía venir una represión intensa. Bueno, cuento corto, pasa lo que pasa en la plaza y finalmente el partido, y a eso se suma Deng Xiaoping, acusan a Chao Ziyang de haber sido el instigador de este movimiento para desestabilizar al partido, y a partir de ahí queda en prisión domiciliaria durante 5 años más hasta que muere. Bueno, él en ese destierro, en esa cárcel domiciliaria, escribe un libro, escribe sus memorias, y en eso da cuenta de que una de las propuestas que él hizo, aparte de la reforma de precios, aparte de la reforma industrial, etc., era una reforma política, donde hablaba de la necesidad de que el socialismo tuviera un tinte más democrático, descentralizado, dando espacio, imagínate, estamos hablando a mediados de los 80, a las organizaciones ambientales, decía, y de organizaciones de mujeres. Sí, vos sabés que yo no pude, Ovaldo, yo no pude leer el libro, pero leí algunos fragmentos, y es muy interesante cómo en la sustancia lo que él plantea es la regeneración de la democracia directa desde lo local, por eso le asigna tanta importancia a lo medioambiental. Creo que de los filósofos occidentales, el único que se percató de la inteligencia y la significación de este hombre fue el filósofo catalán Sacristán, Manuel Sacristán. Pero yo quiero traerte, porque estamos todos expectantes en el mundo, traerte a cuál es tu impresión sobre qué va a pasar en la relación China-Estados Unidos. Yo creo que uno solo puede especular. Pero a ver, tratemos de partir de lo que parece más evidente para tener un mayor grado de certidumbre. Yo en esto, fíjate, estoy con Martin Wolf. Martin Wolf es el editor del Financial Times. Es una personalidad, me parece, brillante, un liberal muy informado. Y él, yo lo cito en 2 artículos, él dice básicamente lo siguiente. Occidente tiene que aceptar su declinación. Voy a dar solo los títulos, no hay tiempo de desarrollar la idea. 2. Cualquier intento de frenar a China en su avance tecnológico está destinado al fracaso. China va a conseguir su objetivo. Si no lo consigue en el 2049, lo podrá conseguir 5 o 10 años después, no importa, pero lo va a conseguir. Por lo tanto, el tema es cómo convivir. Y cuando hablamos de convivir, estamos hablando de sistemas políticos institucionales distintos. Y ahí él agrega, es evidente que los sistemas políticos son distintos. Y aquí hay que entender que, en virtud de la historia china, lo más probable es que el modelo político chino siga sin variaciones durante un largo tiempo, que no es posible precisar. Por lo tanto, la cuestión es cómo convivir.
Y en esa convivencia, ahí yo diría, interviene Kissinger. Yo recomiendo el libro de Kissinger, su título es China, en la versión en español. Sí, sí, yo lo leí y también lo recomiendo. Sí, sí, sí. Muy documentado. Sí, sí. Y él dice acá lo que hay que buscar, más que coexistencia, hay que buscar, no me acuerdo de la expresión, pero es una suerte de convivencia en que de alguna forma establezcamos cuáles son las líneas rojas que ni una ni otra parte va a cruzar, y cada uno busca su desarrollo y tratamos de tender puentes de cooperación en los aspectos que no sea posible. Esa es básicamente la idea. Y cuando dice eso, él es muy criticado por los llamados halcones de Estados Unidos, la ala dura, y la respuesta de Kissinger es, mire, los halcones son una profecía autocumplida, porque ellos lo que están diciendo es, China es un régimen autoritario y más temprano que tarde nos va a tratar de imponer su modelo político, económico e institucional. Y cuando yo digo eso, dice Kissinger, bueno, estoy fabricando el conflicto, porque yo digo, si no es ahora, va a ser mañana. Y por lo tanto, más vale actuar antes. Y eso evidentemente es a prueba de la realidad. No necesita realidad para irse confirmado, porque es un prejuicio, es una ideología. Eso es lo que plantea en el fondo aquí. Por tanto, yo diría, cuando uno mira el mundo actual, tenemos una pandemia. Es un fenómeno global, requiere una solución global. Cuando uno mira el cambio climático, tema global, amenaza global, requiere coordinación global. Cuando uno mira la inestabilidad financiera, idem. Y así puede ser un largo listado de temas, incluida, por ejemplo, la reforma y modernización de la OMC y la adecuación del multilateralismo a la nueva realidad. Son todos temas en los cuales tiene que participar Estados Unidos y China. Cualquiera de los dos que falte, esa ecuación no resulta. Por lo tanto, más allá del conflicto hegemónico que hoy día estamos viviendo, yo creo que la realidad va a tener que ser más fuerte. Y mira, y tomemos un solo ejemplo, Biden. Biden toma como herencia, recibe como herencia una política anti-China muy agresiva de Trump, por lo menos en la forma. Y la impresión que yo tengo es que él un poco quiere privilegiar el espacio interno, y lo ha hecho bastante bien, con una política neo-keynesiana, en que reivindica al Estado, habla del impuesto a los súper ricos, en fin, cambia el reloj de la historia hacia lo que yo llamaría el inicio del fin del neoliberalismo. Bueno, pero permitime, aunque no, me perturba interrumpirte, pero quiero señalar que Biden ha propuesto sacarle a las industrias farmacológicas el derecho de propiedad de patentes sobre las vacunas para liquidar la pandemia mundial. Yo no sé cuándo la gente va a ver este programa, pero y por lo tanto no sé si lo va a lograr. Pero quiero dejar constancia porque efectivamente solo puede hacer eso una élite que se propuso liquidar al neoliberalismo, porque el neoliberalismo puede llevar a Occidente a la autodestrucción. Perdóname que quería hacer este énfasis para que quede en el registro y te ruego por favor que para cerrar la idea, porque esto es televisión desgraciadamente, comiences a cerrar ese concepto que estabas explicando, de cómo una lógica que liquida el neoliberalismo también puede ayudar a que la cooperación, porque todo el mundo va a precisar libre comercio, desarrollo del comercio, desarrollo de las inversiones, búsqueda de resolución de los problemas del desarrollo desigual, etcétera, etcétera, puede generar las condiciones para que el diálogo entre Occidente y China sea más razonable. Sí, yo ahí lo que llamaría a quienes nos están mirando o escuchando es a mirar la realidad completa, porque uno puede quedarse con la reunión que hubo en Alaska, que fue muy dura, con mucha mala educación de parte de China, porque si yo tengo diferencias con un adversario, yo no lo invito a mi casa y lo empiezo a retar y a denostar en público, además porque había prensa, eso no se hace. Y así se hizo. Y los chinos respondieron, obviamente. Pero más allá de eso, porque lo único que ha quedado en la prensa es que a la semana siguiente Estados Unidos y China deciden cooperar en relación al cambio climático, que es mucho más importante que esos insultos o esas agresiones verbales que hubo. Entonces, yo diría, y ojalá no me equivoque, Estados Unidos y China, más allá de las diferencias, la pugna tecnológica, los espacios de mercado, de negocios que puedan estar ahí en una competencia muy ardua, muy dura, están obligados a colaborar en aspectos claves de la humanidad.
porque de otra forma, la verdad, se acabó todo. O sea, obviamente, Sí. Eso es un poco lo que yo entendí de tu libro y por eso quería entrevistarte y por eso te agradezco profundamente este diálogo y recomiendo calurosamente a los lectores la lectura de este libro, Un sueño chino. Osvaldo, por favor te pido lo siguiente, cuando pases por Uruguay, ponenos un mensaje y hacemos esta entrevista como se debe, cara a cara, intelecto a intelecto, afecto a afecto. Y ahora te mando muchas gracias. Un gran abrazo. Con Encantado. ustedes, gracias Osvaldo. Gran placer. Con ustedes, amigos. Gracias. Volvemos enseguida. Una sola firma puede cumplir un sueño, crear oportunidades y hasta salvar vidas. Una sola firma puede cambiar la realidad de mucha gente, hacer justicia, cambiar la historia. Si una sola firma puede hacer todo eso, imagínate todas las nuestras juntas. Juntemos nuestras firmas contra una ley creada por pocos, pero que afecta derechos fundamentales de todos y todas. Campaña Pro Referéndum para impugnar 135 artículos de la LUC. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Mercantilizar la educación pública. ¿Es el momento? La LUC favorece a los centros privados afectando a docentes y principalmente alumnos de la educación pública. ¿Sabés qué significa realmente? Nos merecemos decidirlo. Firmá a favor del referéndum y contra 135 artículos de una ley que debilita derechos. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Huelen a cedro sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos, responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Ningún problema del mundo contemporáneo, ningún fenómeno, ningún acontecimiento puede analizarse ya, si se lo aspira a hacer seria y hondamente, sin considerar lo que podríamos llamar la cuestión china. Por lo tanto, cuando las naciones, los académicos, los políticos, los empresarios piensan el problema del desarrollo de sus comarcas o de sus regiones, no pueden evitar, si lo hacen, reitero, seria y hondamente, considerar el tema chino, el rol de la República Popular China en el mundo. ¿Es correcta esta valoración? ¿Qué implicancias tiene
a modo de agenda, los 3 o 4 asuntos principales que implica este nuevo rol de la economía china en la economía mundial. Bueno, podrían decirse muchas cosas. Yo diría que la primera y quizás la más importante, desde el punto de vista económico, que es mi especialidad, es que hoy China es la primera economía del mundo. O sea, en términos de poder de compra, de capacidad de producción, produce algunos bienes que son más baratos que los que produce Estados Unidos, y por lo tanto Estados Unidos aparece como la primera economía, pero en cantidad de cosas que produce, en tamaño de la economía, en paridad de poderes de compra, China es la economía más grande del mundo. Y en lo que tiene que ver con el comercio internacional, en cuanto a las exportaciones de bienes, no tanto de servicios, que van creciendo pero menos, también es desde hace muchos años la primera economía del mundo. Y por lo tanto, el mundo económico, el sistema económico mundial es, digamos, no estoy diciendo nada nuevo si digo que no se puede entender sin tener alguna idea sobre cuáles son las características principales de la economía china y su rol. Entonces, esto es la cosa, un aspecto principal. En términos de capacidad de producción material, la primera economía del mundo. Por supuesto que no es la más avanzada tecnológicamente. Estados Unidos lleva la vanguardia todavía en eso. Pero hoy China podría cerrarse y tener toda la tecnología necesaria para su desarrollo futuro sin pedirle nada al resto del mundo. O sea, esta afirmación yo creo que es importante y yo no la he escuchado mucho. O sea, hoy China puede cerrarse y tener toda la tecnología disponible para su desarrollo futuro, sin pedirle nada a nadie. Entonces, estamos hablando en el campo de las telecomunicaciones, de la producción de energía, de las tecnologías espaciales, de la robótica, etcétera, etcétera, etcétera. China, tú sostenés, y permitime que lo enfatice porque me demoré en reaccionar porque quedé un poco anonadado ante el impacto de la afirmación, China ya es autónoma desde el punto de vista financiero, tecnológico, como para jugar un rol en el mundo sin requerir de él. Quizá el enunciado es un poco vago, pero puede afirmarse, porque para ti, que sos un especialista en economías de desarrollo, todos sabemos que una cosa es ser tomador de precios y tomador de tecnologías cuando se planifica el desarrollo, y otra cosa es ser autónomo, naturalmente. Yo lo que digo es que China no tiene las mejores tecnologías del mundo, ni las más eficientes, ni las últimas, pero tiene todas las que necesita. Esta es la afirmación. Vos me estás diciendo, sí, estás mucho más atrasada, probablemente, pero para proseguir su desarrollo económico no le tiene que pedir nada a nadie. Claro, claro, y por lo tanto hay que considerar ese punto. Es importante considerar ese punto. Esta es la afirmación, no es mía, es de la academia de varios científicos chinos, economistas, de la Academia de Ciencias, etc. O sea, déjame añadir, Gustavo, antes de darte la palabra, para que incorpores otros elementos por los cuales es absolutamente necesario considerar la cuestión china en la perspectiva de las políticas de desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Déjame añadir a eso que tú decís que en cuanto que hay un problema de escala, el retraso en la producción innovadora de algunas tecnologías tendencialmente van a resolverlo. Porque una cosa es cuando tú tenías 500 químicos de primer nivel desarrollando nuevos productos o investigaciones de ciencia aplicada en China, y otra es ahora cuando tenés 1 millón de
químicos chinos conectados en red con los laboratorios de última generación, el tiempo de producción de innovaciones se acorta y la capacidad de competir, por lo tanto, en la producción de innovaciones también. Simplemente quería agregar ese dato para explicar que hay todavía un retraso de China, pero para explicar por qué los economistas más importantes del mundo dicen que se ha iniciado ya la era china. Para darte un ejemplo de esta afirmación, digamos, es un ejemplo que se me está ocurriendo en este momento, quizás me equivoque, pero por ejemplo, digamos, la tecnología de las vacunas chinas para el COVID no es la tecnología más sofisticada, las de Pfizer y la de estas de ARN mensajero y toda esa historia que yo no conozco más que cualquier otro ciudadano, digamos, ¿no? Pero China no produce las vacunas, por lo menos las que aplica masivamente con esa tecnología. Yo no sé si la dispone o no la dispone, y si es una opción, pero resolvieron el problema. Claro, exacto, eso es lo que tú querés subrayar. No tiene la industria, no tiene muchas industrias de bienes de consumo, no tiene las mejores industrias y las más sofisticadas del mundo, pero tampoco las precisa. No, pero además porque hay... Sí, probablemente además, el mundo tampoco las precise, ¿no? ¿Cómo? Que muchas de esas industrias el mundo probablemente tampoco las precise, digamos, ¿no? Correcto. Es importante desde el punto de vista del cómo juega China geopolíticamente en el mundo establecer esto que acabas de añadir. Pero ahora yo te traigo a América del Sur. Tú sos un académico de América del Sur que de vez en cuando participa en grupos de pensamiento, los llamados Sinsan, para estudiar qué tiene que hacer América del Sur para tener un desarrollo estable y sostenible. América del Sur experimentó el aperturismo acrítico con el neoliberalismo, experimentó en los 60 modelos de sustitución de importaciones, algunas naciones demográficamente relevantes como Argentina y Brasil desarrollaron efectivamente industrias que terminaron no siendo competitivas al nivel de la alemana o la norteamericana y ahora de la china, pero que permitieron un desarrollo industrial. Y en algunas áreas, sobre todo en la agroalimenticia y en la agroindustria, fueron muy competitivas. Y ahora, es la pregunta del millón, yo sé, pero... Bueno, y a mí me parece que la emergencia de China como potencia económica mundial abre un conjunto de oportunidades muy interesantes, oportunidades que son diversas. Con diversas quiero decir que son diferentes para los diferentes países. Y este es uno de los problemas, porque a mí me tocó, me pidieron en algún momento que elaborara algún documento en el contexto de la negociación de China con CELAC, este organismo que ahora está un poco fuera de moda, pero que se había en cierto momento organizado para conjuncionar, para juntar los procesos, más que nada de reflexión y de decisión de políticas en América Latina, ¿no? En cierto momento escribí un documento y en realidad el vínculo bilateral de cada país con China es tan diverso que es muy difícil encontrar rasgos en común, porque América Latina tampoco es una sola, una cosa es México, cuya producción compite en terceros mercados con la producción china y por lo tanto no fue nada beneficiado de la emergencia de China en la economía mundial. Otra cosa es Brasil, Perú, Chile, que fueron fuertemente beneficiados, o Colombia también, que fueron fuertemente beneficiados por la demanda de metales. Minerales, claro.
Porque producción, la producción de minera, la producción de hierro en Brasil, por ejemplo, se multiplicó, y hasta acelera también, se multiplicó mucho, transformándose en un rubro muy, muy importante, por encima de los alimentos, por encima de la soja, etcétera, ¿no? Y después estamos los que producimos alimentos, ¿no? Que tenemos muchos desafíos específicos. A ver, ¿cuáles? ¿Cuáles, por ejemplo? Y bueno, para bajarlos a tierra, yo creo que es necesario una mucho mejor interacción de colaboración y cooperación, mucho más contacto entre sociedades, mucho más contacto. Me consta, por ejemplo, que el INEA en Uruguay ha hecho muy buenos vínculos con institutos tecnológicos chinos. Por darte un ejemplo, la soja que China compra de la región es una soja que no es de consumo humano, para ellos, ¿no? Digamos, nosotros sí la consumimos, pero para ellos no es de consumo humano, no forma parte del tofu y estas cosas de soja que ellos comen, no lo hacen con la soja que compran en Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, etc., ¿no? Esto es para alimentar el ganado, ¿no? Por ejemplo, estoy diciendo eso simplemente como un pequeño ejemplo, ¿no? Hay un desarrollo tecnológico que está por afuera de la discusión de si transgénicos sí o no, que es producir las variedades que el mercado chino demanda, que abren muchas oportunidades para nuevas producciones. Y digo nuevas producciones porque en el caso uruguayo esto es particularmente importante. O sea, si nosotros... por eso hay una discusión que a mí me pone muy nervioso muchas veces, que es esta de que abrir mercados por abrir mercados, ¿no? O sea, hay que salir a abrir mercados, porque nuestro desarrollo está trabado la negociación internacional no es lo que traba el desarrollo. La negociación internacional quiere decir de tratados de libre comercio, no es el Mercosur el que traba nuestro desarrollo. No es el Mercosur el que traba nuestro desarrollo con China. Nosotros trabamos nuestro vínculo con China. Porque no hacemos las cosas que tendríamos que hacer, que es estar más ahí y moverse más, e ir a tratar de alterar los espacios de producción para las cosas que ellos eventualmente pueden demandar, en un proceso de planificación del desarrollo con mirada de largo plazo. A ver si entiendo bien. Déjame ver si entiendo bien, porque ya estamos llegando, avanzamos demasiado tiempo en la entrevista y hay un par de cosas que a mí me importa mucho resaltar. Más allá de los debates sobre la forma de inserción internacional de Uruguay, de la región, de Argentina, Brasil, lo que tú esencialmente estás sosteniendo es que si logramos producir un diálogo de alto nivel con China, dejando de lado las presiones de los lobbies de algunas compañías o de algunas naciones que parece que pretenden que los países sean solo dependientes de ellos en todo sentido, y podemos avanzar en ponernos de acuerdo en cuanto, tomando nuestras capacidades naturales, por ejemplo, la pampa húmeda, etcétera, etcétera, las tierras fértiles, podemos ponernos de acuerdo en elaborar primero producción de materias primas que den satisfacción a las necesidades chinas, pero también además complementar procesos productivos de industrialización en aquellas áreas en las que se pueda llegar a acuerdos en ese sentido. Es decir, tú lo que esencialmente estás sosteniendo es que existen oportunidades, pero demandan una más seria, profunda interrelación en todos los niveles. Una más seria, profunda interrelación con China y un más serio y profundo proceso de planificación del desarrollo productivo. Común, regional. Empecemos por hacerlo nacionalmente, porque en esto no solo Uruguay tiene déficit, también Argentina lo tiene y también Brasil lo tiene. O sea,
no es que nosotros estemos haciendo una cosa que esté muy atrás. Brasil tampoco tiene una estrategia de desarrollo productivo a largo plazo bien definida, y Argentina menos. Entonces, en realidad, el déficit de planificación del desarrollo, el déficit estratégico en cuanto a la mirada de cómo deben ser nuestras estructuras productivas para producir efectivamente desarrollo económico, ese déficit lo sufrimos en común. Entonces, esto nos lleva a la ventaja comparativa estática, digamos. O sea, quiere decir, si no hacemos nada, el mercado nos lleva a lo que ya tiene rentabilidad automáticamente, porque en eso somos buenos históricamente. Está bien, pero eso es cíclico, es cortoplacista, porque claro, vos agarrás un periodo de alza de la economía china, como vas a tener ahora, por la velocidad y seriedad y inteligencia con la que resolvieron el problema de la pandemia, y entonces vas a tener un bruto crecimiento durante algunos años, pero claro, y entonces va a haber una demanda mayor de algunos productos, pero eso es todo cíclico, cortoplacista, es decir, no hay, lo que vos estás señalando es la necesidad de acordar formas de desarrollo que contemplen las capacidades de cada una de las economías, los problemas del desarrollo desigual también. Sí, yo digo que tenemos que tener nosotros una estrategia, que no la logramos consolidar en los últimos 15 años, y ahora ni siquiera se plantea, ¿no? Entonces, me parece que es el déficit principal. Y no solo nuestro, es un déficit que a tu juicio... No es solo nuestro. Es de todos los países de América del Sur. Esto te lo puedo decir con convicción. Sí, no tengo mayores dudas de que no se ha avanzado, no se ha avanzado demasiado. Hay como iniciativas interesantes en materia de políticas científico-tecnológicas, en materia de algunos sectores, pero digamos, una planificación de desarrollo productivo integral que te diga, es conveniente desarrollar el tal tipo de maíz porque es el que demanda y va a demandar China. Esto del maíz tampoco lo estoy inventando. Sí. ¿no? Esto lo está chino en el año 2011. Yo lo escuché a este señor decir esto y nunca escuché a nadie más. Diciendo, China puede producir arroz, puede producir esto, pero maíz no. Maíz tenés una ventana de oportunidad. Una ventana de oportunidad. Sí, el problema al final... No articulamos Entonces, ¿en qué quedamos? Que lo que le vamos a vender a China es carne, que se lo podemos vender a cualquier otro país. En términos agregados, venderle carne a China no nos da mucho, no nos da casi nada, porque la cantidad de vacas que tenemos son estos. Sí, hay un problema de escala de producción. Sí. No, entonces, y tenemos ese millón, tenemos los 16 millones de hectáreas de tierra, que son 11 de ganadería extensiva, y esos son, no me acuerdo cuántos millones de vacas son, pero son más o menos la misma cantidad de millones de vacas. Sí, está claro, y podremos aumentar un poco más, pero no mucho más. Gustavo, se nos fue el tiempo, pero creo que dejamos planteado 3 o 4 cuestiones que ojalá alguna vez lo que vamos a llamar mal, pero lo vamos a llamar igual, la clase dirigente de América del Sur tome en consideración con seriedad, haciendo un esfuerzo por superar el cortoplacismo o por dejarse comprar por intereses lobistas que pueden satisfacer el desarrollo de esos intereses lobistas, pero no el desarrollo de nuestras sociedades.